la localización femenina. Entonces, esa tríada siempre nos tiene que hacer pensar en síndrome de ovario poliquístico, pero no es la única causa. Entonces, no me puedo casar solo con ese diagnóstico, tengo que saber que hay otros diagnósticos. ¿Qué se ha logrado saber del ovario poliquístico? Que realmente es una sobreproducción de andrógenos primarios del ovario asociados a una resistencia a la insulina. Entonces, esta es la fisiopatología del ovario poliquístico. Ovario que comienza a producir muchos andrógenos y esto está asociado a resistencia a la insulina. Entonces, aquí vienen unos criterios que durante el tiempo han modificado muy poco, pero han modificado algo. Entonces, en 1990, el Instituto Nacional de Salud consideró estos criterios. Luego, en una reunión que ustedes van a oír de los criterios de Rotterdam, que fue en el 2003, consideraron estos tres. La última revisión sobre eso, aunque hay por ahí a veces algunos escritos que alteran un poquito, pero realmente lo que más se maneja es lo que sacó la Sociedad de Síndrome Ovario Poliquístico en el 2009, estos tres criterios. Y de estos tres criterios es muy importante cumplirlos todos, porque de eso depende que no confundamos el síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, con un tumor en la suprarrenal. Entonces, ¿cuáles son los tres criterios? Primer criterio, hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo o hiperandrogenemia. Hiperandrogenismo nos lo da el hirsutismo, el acné y la alopecia. Y la hiperandrogenemia, cuando medimos los andrógenos en sangre, testosterona total y libre, dihidroepiandrosterona, eso me salen elevados, entonces son andrógenos elevados, entonces ese es el hiperandrogenemia. El segundo criterio es la disfunción ovárica, ¿sí? Por favor, el criterio es disfunción ovárica. Porque muchas veces cuando a ustedes le hacen las preguntas en los exámenes, ¿cuáles son los tres criterios para diagnosticar síndrome ovario poliquístico? Y colocan amenorrea. Realmente amenorrea no es el criterio. El criterio es disfunción ovárica. Disfunción ovárica que se puede manifestar por oligoanovulación y por ende por oligoamenorrea y o por los ovarios poliquísticos vistos en la ecografía. Entonces miren que estos dos son un mismo criterio, que el otro que uno hace, le dicen amenorrea y ovarios poliquísticos, y ahí ya van dos criterios, resulta que no, esos dos son un solo criterio, disfunción ovárica. Entonces vamos con hiperandrogenismo, hiperandrogenemia, disfunción ovárica y esta tercera que yo considero que es una de las más importantes y que casi nadie cumple, es que tengo que descartar otros procesos que me produzcan andrógenos, ¿sí? Que me produzcan hiperandrogenemia. ¿Por qué? Porque la hiperandrogenemia me da un síndrome similar de ovario poliquístico. Entonces yo siempre tengo que pensar que no vaya a haber otras causas de hiperandrogenemia y por eso siempre tengo que usar otras causas. Esto aquí es para recordarle un poquito, así a grandes rasgos, lo que ocurre en el eje hipotálamo, hipófisis y gónadas. Entonces, el hipotálamo, usted sabe que produce la GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona liberadora de gonadotropinas va a la hipófisis y la hipófisis produce FSH y LH. Y esta FSH y LH pues va a los ovarios. La FSH va a estimular el crecimiento folicular y la producción de estrógenos y la LH cambia a una luteinización de las células foliculares haciéndolas que produzcan progesterona. Acuerden que la progesterona es un precursor de los andrógenos, pero también es un origina andrógenos. Y esto es muy importante porque en el tratamiento hay unas progesteronas que me pueden dar andrógenos. Entonces, muchas veces esas no las puedo usar durante el tratamiento del ovario poliquístico. Entonces, este es más o menos el funcionamiento del eje hipotálamo, hipófisis y gónadas, sabiendo que los estrógenos y la progesterona van a la hipófisis y aún al hipotálamo y producen
un feedback negativo. Entonces, cuando hay altos niveles de estas hormonas, hay disminución en la producción de hormonas liberadoras de gonadotropinas y de FSH y LH. Sabiendo esto, entonces entremos a ver qué es lo que pasa en el ovario poliquístico. Entonces, acuerden que como es un síndrome no tiene causa. Un síndrome es un conjunto de manifestaciones culpables, pero que en sí no tienen una causa conocida. Entonces, ya por ahí partimos de la base que si no hay una causa conocida, no tengo un tratamiento para curar el ovario poliquístico. No hay tratamiento para curar el ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque no tengo una causa. Entonces, la fisiopatología del ovario poliquístico, ¿en qué consiste? Entonces, se habla primero de unos factores genéticos, ¿sí? Y se ha visto que hay varios genes que están alterados su función, entre ellos este que se llama el CYP11A, que en las células de la teca hacen un mal funcionamiento en la producción de andrógenos. ¿Cuál es ese mal funcionamiento? Que hacen que las células de la teca produzcan andrógenos sin haber una regulación sobre esa producción. Entonces eso es lo que se ha encontrado, que hay una alteración genética. Esa alteración genética también tiene que ver con la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina y estas alteraciones genéticas que se manifiestan con resistencia a la insulina, ¿qué me hace? Cuando hay resistencia a la insulina ocurre una hiperglicemia. Y la hiperglicemia tiene varias acciones. Una es detectada por las células betas del páncreas y hacen que haya una mayor producción de insulina. Resulta que la insulina tiene también varias acciones. Entonces, una de ellas es que va al hígado y disminuye la producción de globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Ustedes saben que la mayoría de las hormonas, y si son hormonas esteroideas, deben ir unidas a un transportador que se llaman las proteínas o las globulinas transportadoras de hormonas. Resulta que aquí vamos en parte de la fisiopatología, alteración genética, resistencia a la insulina, secreción excesiva de insulina que va y disminuye la transportación. Al disminuir esto, me aumenta la hormona libre circulante, que es la que efectivamente actúa sobre los órganos blancos. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, la testosterona total normal, pero resulta que la libre está aumentada. ¿Por qué? Porque no hay globulina transportadora, entonces casi que toda la total es en forma libre. El otro efecto que hace la hiperglicemia, además de estimular la producción de insulina, es ir al hígado y producir liberación de ácidos grasos libres. Liberación de ácidos grasos libres que van al tejido adiposo, parte se acumulan y por eso la mujer siente que se va engordando y parte en forma libre produce una liberación de sustancias proinflamatorias como son las citoquinas y como son el inhibidor del activador del plasminógeno 1. Esto hace, ustedes creo que han oído hablar de la obesidad y que se asocia a liberación de sustancias proinflamatorias. ¿Esto qué me hace? Pues que va al músculo y me aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, como ustedes ven, aquí hay una serie de circuitos cerrados que si no interferimos con esos circuitos, pues la enfermedad va a seguir adelante sin problemas. Resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, hiperglicemia, hiperinsulinemia que me lleva a disminución de las globulinas transportadoras, hiperglicemia que me lleva a alteración de los ácidos grasos, ¿sí? Aumento de obesidad, mayor resistencia a la insulina. Entonces este es el primer ciclo cerrado y que ustedes ven que se va volviendo eterno, cada uno va aumentando nuevamente y aumenta y aumenta. El otro ciclo lo hace esta parte de acá. Se sabe que la insulina, al aumentar su concentración, va a la hipófisis y en la hipófisis produce una inhibición selectiva sobre la FSH.
Entonces hace que no se produzca tanto FSH, en cambio sí que se produzca mucho LH. Ustedes saben que estas dos hormonas son las que estimulan las células de la teca y las células de la granulosa. Entonces aquí vamos a tener que la FSH va a estar disminuida y por lo tanto cuando va al folículo, acuerden que la FSH, de ahí su nombre, folículo estimulante, hace crecer los folículos. Como no hay producción adecuada de FSH, entonces los folículos no crecen. Y al no crecer, es lo que, como dijo la doctora, el ovario lleno de bolitas. Entonces, al no crecer, esos folículos van a quedar como unas bolitas llenas de agua. Y para el ecografista, toda bolita llena de agua en la ecografía es un quiste. Por ello ellos reportan ovario poli de muchos y quiste de bolitas de agua. Entonces, por eso ellos reportan ovarios poliquísticos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen esos, entre comillas, quistes? Son los folículos que no se desarrollan porque no hay suficiente FSH que los estimule al crecimiento. Al no haber ese estímulo, pues obviamente las células de la granulosa no van a cumplir adecuadamente su función como es la de producción normal de estrógenos. Por el lado contrario, el incremento de la LH me va a llevar a que las células de la teca, que son las que ella estimula, produzca mayor generación de andrógenos, que es la función de las células de la teca. Y es lo que vemos aquí. Aquí vemos la célula de la teca que estimulada por la LH coge el colesterol y a través de una serie de enzimas del citocromo P450 van produciendo pregnenolona, progesterona, progesterona 17 hidroxiprogesterona y luego androstenediona. Androstenediona, que es el sustrato que debe pasar a las células de la granulosa y por medio de unas aromatasas convertirse a estrógeno y por medio de la 17 beta hidroxisteroide deshidrogenasa convertirse a estradiol. Pero como estas células no tienen buen desarrollo ni tienen buen funcionamiento porque son las estimuladas por la FSH y como FSH casi no hay, no las estimula, entonces la androstenediona ya no tiene muy claro esta vía. Hay y funciona, pero en muy poca cantidad, o sea que la producción de estrógenos existe, pero en poca cantidad. Entonces la mayor cantidad de androstenediona tiene que seguir la vía hacia conversión de testosterona. Y esta testosterona es la que sale al exterior, a la sangre, va a los folículos pilosos y allí también por una reductasa se convierte en dihidrotestosterona. Dihidrotestosterona que estimula el crecimiento folicular. Y la testosterona, pues hacen los otros cambios de hiperandrogenismo que presenta la paciente. ¿Hasta allí está claro, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, preguntas, inquietudes. Doc, de pronto a mí no me quedó muy claro la parte de cuando estaba explicando lo de la relación de la insulina con el aumento de testosterona libre. Insulina con aumento de testosterona libre. No. Lo que pasa es que el aumento de la insulina lo que hace es que la globulina transportadora de hormonas no se produzca mucho. Entonces, acuerden que una hormona está en dos formas. O en dos formas no. Una hormona está una parte unida a las globulinas y una parte en forma libre. La suma de la forma libre más la forma de la unida a las globulinas me da la hormona total. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una testosterona total, pero resulta que casi no tengo globulinas, entonces me va a quedar una mayor proporción de la hormona libre. Entonces va a haber mayor testosterona libre, pero no es porque se produzca más, sino porque hay menor transportador, menores globulinas, que eso es lo que hace la insulina. ¿Sí? ¿Quedó claro, Doc? Sí, Doc, muchísimas gracias. Bueno, listo. Entonces, como vemos,
esta es la forma en que hay sobreproducción de andrógenos por los ovarios. Pero, y esto es muy importante que ustedes tengan presente, no es que no haya producción de estrógenos, hay producción de estrógenos, pero en una menor cantidad. Pero ¿qué si no hay? No hay es producción de progesterona, porque la progesterona la viene a producir las células de la teca, pero después de que hay la ovulación, es que ya se dedica en que todo esto se queda aquí. Cuando las células de la teca se luteinizan porque pasó la ovulación, que es lo que ustedes conocen en el ciclo menstrual como la fase secretora o fase lútea, allí la progesterona no avanza más, sino que todo se convierte en progesterona y las células de la teca producen solo progesterona. Pero como no hay ovulación, porque no hay folículos que crezcan, porque no hay estímulo por la FSH, entonces no hay producción en sí de progesterona, sino que todo se convierte a testosterona. Bueno, entonces me dicen que les quedó claro, esa es la fisiopatología, eso es lo que se conoce por el síndrome ovario poliquístico. Entonces ya sabemos que es sobreproducción de andrógenos por los ovarios y todo esto estimulado por la resistencia a la insulina que tiene su origen en problemas genéticos. Entonces, como médico, ¿qué hacemos nosotros? Pues prácticamente como médico lo que tratamos es lo que le molesta a la paciente, o sea, las causas de consulta de la paciente. Entonces, una paciente con síndrome ovario poliquístico se me puede presentar con varios motivos. Primero, con oligo u amenorrea. Oligoamenorrea u amenorrea. Entonces, es la paciente que nos llega diciendo, doctor, no me viene la menstruación. Segundo, por el hirsutismo. Aunque estas pacientes casi siempre nos vienen remitidas ya es por el dermatólogo, porque lo primero que hace la paciente cuando le está saliendo mucho vello es pegar al dermatólogo a ver qué es lo que le pasa en la piel. Y el dermatólogo, después de tratarla en varias ocasiones y no da a mejorar, entonces dice, no, esto puede ser problema de hormonas, vaya donde el ginecólogo. Entonces ahí es donde nos llega de rebote la paciente con el hirsutismo. Tercero, que un médico le pide a una paciente una ecografía transvaginal o la paciente por iniciativa propia va y se hace una ecografía transvaginal y entonces el ecografista le dice, mira, tenés ovarios llenos de quistes u ovarios poliquísticos. Y entonces ya sale corriendo despavorida para donde el médico que porque tiene ovarios poliquísticos. Y cuarto, que no es muy frecuente, es la obesidad. También a veces nos llegan de rebote porque la paciente obesa va a la nutricionista y la nutricionista después de intentarle todas las dietas habidas y por haber, ve que no rebaja, entonces dice, no, esto es problema, de pronto puede ser problema hormonal, entonces vaya donde el ginecólogo. Entonces son las cuatro causas, las cuatro situaciones que nos podemos ver enfrentados. Entonces vamos a ver el primer problema, que es la amenorrea u oligoamenorrea. Bueno, pregunta, doctores, ¿qué es lo primero que debo hacer cuando una paciente tiene amenorrea? Pedirle prueba de embarazo. Exacto. Eso es lo primero que siempre voy a pensar. Prueba de embarazo. No solamente, y aquí es otra norma grandota que les debe quedar en la cabeza, no solamente amenorrea, todo trastorno menstrual en una paciente en edad reproductiva, lo primero que tengo que pensar es embarazo. Entonces, estas pacientes igual. Así la paciente le diga, doctor, pero es que hace 2 meses me tomé una prueba de embarazo. Cada mes que una paciente esté en amenorrea, puede haber quedado en embarazo en ese mes mientras tenga relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, siempre que usted diga, no, tiene un atraso menstrual, tengo que hacerle una prueba de embarazo. Porque aunque las pacientes con síndrome ovario poliquístico tienen problemas de ovulación y por tanto de fertilidad, no falta por ahí que 1 o 2 veces al año produzcan un óvulo y esa ovulación, pues, donde puede quedar en embarazo la paciente. Entonces, muchas veces la paciente nos presenta con amenorrea y sí, no, pues hace 6 meses que no me viene la menstruación. Bueno, sí, 4 meses era de la enfermedad, pero de pronto en los 2 meses últimos ovuló
y en vez de menstruar, pues ahí quedó en embarazo. Entonces, como norma, siempre toda paciente prueba de embarazo. Si esa prueba de embarazo sale negativa, entonces el paso siguiente de la amenorrea, ¿cuál es? ¿Qué más hay que estudiarle a una paciente con amenorrea, doctores? Las hormonas, las gonadotropinas, ¿no? No, doctor. Sí son las hormonas, pero otras hormonas que no son las gonadotropinas. Estrógeno, testosterona, prolactina. ¿No sería FSH, Ah, LH, doctor? no, tampoco. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué otra hormona? ¿No sería TSH por la tiroides? Tiroides. Tiroides. Eh, Exactamente. Entonces, ese es el segundo estudio que se le hace a toda paciente con amenorrea. Yo aquí no estoy haciendo estudio de ovario poliquístico, estoy haciendo el estudio de amenorrea, que es la causa de consulta de la paciente. Entonces, cuando a mí me llega por amenorrea, entonces le hago su prueba de embarazo, le pido su TSH y la prolactina. Porque recuerden que hay un síndrome que se llama el síndrome de amenorrea galactorrea, y es que la hiperprolactinemia me lleva a amenorrea a la paciente. Entonces, son los 3 estudios que le debo hacer a toda paciente que me llegue con amenorrea: prueba de embarazo, TSH y prolactina. Si esos 3 exámenes me salen normales, entonces le hago lo que se denomina una prueba de progestágenos. ¿En qué consiste esa prueba de progestágenos? En que yo voy a pensar, entonces acuerden que el ciclo menstrual tiene 2 fases. La fase folicular, que es la primera fase, que es donde se aumentan los estrógenos, ocurre la ovulación, y después viene la segunda fase, que es la fase lútea o de progestágenos. Y cuando se cae la progesterona y las hormonas, es que ocurre la menstruación. Entonces, lo primero que yo pienso es, ¿esta mujer no está menstruando? Probablemente porque en la fase lútea no hay progesterona y por eso no menstrua. Entonces, eso es lo que hago con la prueba terapéutica. Entonces, lo que digo es, le voy a dar progesterona, ¿sí? Le voy a dar un progestágeno y le quito el progestágeno. Entonces, si el problema es que en la fase lútea no está produciendo progesterona, pues si yo le doy progestágeno y después se los quito, pues obviamente la paciente me tiene que sangrar. Entonces, eso es lo que hago en la paciente con amenorrea. Le doy progestágenos, uno usa más o menos 10 miligramos de acetato de medroxiprogesterona, que vienen tabletas de 5 y de 10, entonces yo le doy 10 miligramos durante 5 días, y a los 5 días le quito la progesterona. Y la paciente tiene que menstruar si su problema es de la fase lútea. Entonces, si me menstrua, evidentemente digo, esta señora tiene un problema en la fase lútea. Y la causa más frecuente de problemas en la fase lútea es que la paciente no esté ovulando. Y es ahí donde digo, entonces, el problema de esta señora es que no ovula, o sea, que está en anovulación. Y dentro de las causas más frecuentes de esa anovulación es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, esta es la forma en que, pues, a través de la amenorrea, me acerco al diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. ¿Listo? Entonces, es lo que hago cuando la paciente tiene amenorrea. ¿Qué pasa? Perdón, este es un estudio, está un poquito viejito, del 2009, pero es un estudio que compararon los signos y los síntomas que presentaban pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Y entonces aquí les he reseñado, mire, la oligoamenorrea en todos los estudios realizados era una forma de presentarse muy, muy frecuente. ¿Sí? Mire, estudios donde el 100% en que se presentaba el síndrome de ovario poliquístico era con amenorrea, para un promedio de todo el total de los estudios del 80%. Entonces, la oligoamenorrea o la menorrea es una paciente, es un síntoma muy frecuente con que se presentan las pacientes con síndrome ovario poliquístico. Bueno, ¿qué pasa si en cambio se me presenta no por la menorrea, sino por el hirsutismo o la hiperandrogenismo? Entonces se me puede preguntar, doctor, es que vea, me comenzaron a salir barros, me comenzó a dar acné,
bastante, ya a mí se me había quitado el problema y ya me volvió, o vea, doctor, se me está cayendo el cabello y ya estoy haciendo las entradas a mi marido. Entonces, cualquier signo de hiperandrogenismo, entonces se nos consulta, este es el programa para estudiar. Entonces, cuando hablemos de hiperandrogenismo, entonces lo que tenemos que decir es la testosterona total. Perdón. La testosterona total se me puede presentar con cifras normales o con cifras elevadas. Si yo tengo cifras elevadas y esa cifra elevada es más de 2 nanogramos por mililitro, ¿sí? Ojo, no se me vayan a confundir porque muchos artículos hablan de 200 nanogramos por decilitro. Eso es lo mismo que 2 nanogramos por mililitro, sino que lo que cambian son las unidades y por eso el número cambia si yo cambio las unidades. Entonces, si están muy elevadas, más de 2 nanogramos por mililitro, tengo que pensar en tumores. Puede ser tumor del ovario o tumor de las adrenales, porque acuérdense que estos son los dos órganos en el cuerpo que producen andrógenos en la mujer, el ovario y las suprarrenales. Entonces, si las testosteronas están muy elevadas, tengo que pensar en tumores. Si por el contrario están elevadas, pero sin llegar a más de 2 nanogramos por mililitro, aquí me pregunto yo si la paciente tiene síntomas de síndrome ovario poliquístico. O sea, si tiene oligomenorrea, si tiene una ecografía que me muestra ovarios poliquísticos, si está obesa. Entonces, si me dice que sí, pues le pido una ecografía ovárica y aquí sí le pido la LH y la FSH. ¿Sí? Como ustedes saben, en el ovario poliquístico la LH se aumenta y la FSH disminuye. Entonces, eso es lo que tengo que encontrar en estos cambios. Si efectivamente están alterados, entonces ahí llego al diagnóstico del síndrome ovario poliquístico. Pero, no me lo tomen, esto es por el estudio de hirsutismo. Porque acuérdense que son los 3 criterios para diagnosticar ovario poliquístico. Hiperandrogenismo, hiperandrogenemia, disfunción ovárica y descartar los otros problemas de exceso de andrógenos. Entonces, si ustedes ven aquí solo he considerado los 2 primeros criterios, ¿sí? Me faltaría descartar las otras causas de ovario poliquístico. Entonces, por eso les digo que, pues aquí con esto yo hago el diagnóstico, pero me falta la tercera causa, que es hacer otros estudios para descartar otras causas. Si por el contrario estos hallazgos son normales, pues voy a pensar es que la paciente probablemente tenga un hirsutismo idiopático. Si por el contrario los estudios son normales y no tiene signos de ovario poliquístico, tengo que averiguarle por drogas que esté tomando y si no, entonces es lo mismo, un hirsutismo idiopático. Si está tomando, pues obviamente ya iría por drogas y habría que entrar a suspender eso. Si por el contrario tiene las testosteronas elevadas, no tiene síntomas de ovario poliquístico, tengo que buscar otras causas de hiperandrogenismo y estas son las otras causas que yo también estudio cuando estoy queriendo descartar el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, tengo que medir un cortisol para descartar el síndrome de Cushing, tengo que medir 17-hidroxiprogesterona para descartar una hiperplasia adrenal congénita 21 por deficiencia 21-hidroxilasa y tengo que medir la 11-deoxicorticosterona para descartar una hiperplasia adrenal congénita por deficiencia de 11-hidroxilasa. Entonces, esta es la forma en que yo estudio el hirsutismo cuando me presenta la paciente por problemas de hirsutismo. Y aquí está la tablita, pero miren lo que uno se encuentra. ¿Qué tanto las pacientes con ovario poliquístico tienen testosterona total elevada y testosterona libre elevada? En el total, en el promedio, miren, 30% más o menos, testosterona elevada y libre solo el 3%. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que las pacientes con síndrome ovario poliquístico no es muy frecuente que tengan elevada la testosterona total o la testosterona libre. Pero pacientes con hirsutismo sin ovario poliquístico es muy frecuente que tengan las testosterona elevadas, miren, casi un 75%. ¿Sí? Entonces, el hirsutismo
es un signo de hiperandrogenismo, mas no es un signo patognomónico del ovario poliquístico. La tercera causa de consulta, se toman una ecografía y le encuentran ovarios poliquísticos. Entonces aquí tenemos un gran problema con los ecografistas. Yo no sé si ustedes han visto o de pronto en carne propia le han hecho una ecografía. En estos momentos la mayoría de los ecografistas que le hacen ecografías a las EPS, que son ecografías que las pagan a 10, 15 mil pesos, entonces el ecografista para hacerse un buen sueldito tiene que hacerse como 20 o 30 ecografías en el día para poder sacar una buena platica. Entonces, si ustedes se han hecho una ecografía por medio de su EPS, van a ver que es una ecografía que no dura más de 5, 10, 15 minuticos, eso es rapidito, le preguntan su nombre, le miran y tal, y ya. Entonces, muchos de los ecografistas lo que hacen es que ven el ovario así y ahí mismo lo reportan, ovario poliquístico. Y resulta que esto no es así tan fácil. Hay unos criterios como es que debe haber 12 o más folículos y deben medir de 2 a 9 milímetros, porque esto es lo que lo diferencia del ovario multiquístico. El ovario poliquístico, por fisiopatología, sabemos que son folículos que no crecen porque no hay un estímulo de FSH. Y el crecimiento de un folículo depende de esa FSH. Entonces, si no hay FSH, los folículos no van a crecer más de esta medida. En cambio, los ovarios multiquísticos, que sí son quistes de verdad, van a tener diferentes medidas. Entonces usted va a tener un quiste que mide 2 centímetros, otro quiste que mide 1,5 cm, 3 centímetros. Bueno, entonces esa es la forma. Si usted encuentra un ovario que tiene unos quistes, unas bolitas de agua de 2 centímetros, usted va a decir, no es un ovario poliquístico. Pero al ecografista se le puede presentar así. Entonces, si él no mide este quiste, digámoslo así, si él no mide esto, pues no va a saber si mide menos de 1 centímetro o si mide 2 o 3 centímetros. Entonces, ese es uno de los problemas que nos encontramos cuando interpretamos la ecografía, que el ecografista, uno, no se pone a contar los folículos, que deben haber más de 12, y dos, menos se pone a medirlos. Entonces, ¿qué hacen lo más fácil ellos? Medir el volumen del ovario. Pero aquí hay una confusión en ese criterio. Todo el mundo cree es que el ovario mida más de 10 mililitros el volumen. Acuerden que el volumen se saca en un cubo de multiplicar sus lados. Entonces, lado por ancho por alto. Entonces, esas tres medidas, entonces eso es lo que hace miden el ovario. Pero si ustedes recuerdan, un ovario mide más o menos 3 centímetros por 2 por 1 o por 2, ¿sí? Entonces, si usted multiplica eso, 3 por 2 por 2, le va a dar 12. Entonces, un ovario normal ya tiene de volumen 12 mililitros. Entonces, cuando ustedes leen el criterio dice es un aumento del volumen de 10 mililitros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted debe tener a la paciente con una ecografía normal donde dijera sus ovarios miden 15 mililitros. Y luego, cuando se enfermó, toma la ecografía y dice el volumen es de 25. Entonces, ahí sí, ese aumento del volumen de más de 10 mililitros es lo que usted considera que sí es diagnóstico de ovarios poliquísticos. Pero no es una sola medida del volumen del ovario. Es un aumento en ese volumen de 10 mililitros. Si eso solo lo tiene un ovario, eso me hace el diagnóstico, pero lo importante es que necesito medir el número y el tamaño de los folículos. Y miren, en el mismo estudio me hablan de qué tan frecuente es los hallazgos ecográficos de ovario poliquístico en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Y ustedes miren cómo es de alto. Entonces, efectivamente, es un signo frecuente en la paciente con ovario poliquístico. Entonces, tenemos dos signos muy frecuentes en la paciente con ovario poliquístico, la oligoamenorrea y los hallazgos ecográficos. Lo de hiperandrogenismo y el hirsutismo no es tan frecuente en la paciente con ovario poliquístico.
Bueno, preguntas hasta allí, doctores. ¿Todo claro o ya se me durmieron? No, señor, todo No, claro. todo claro. Ah, bueno, listo. Bueno, si tienen alguna duda, ahí mismo abren el micrófono y dicen, doctor, no entendí esto. Doctor, una preguntita. Sí, cuénteme, Una doctora. paciente, bueno, entonces resulta que uno puede tener una paciente que tenga pues los criterios ecográficos, pero como usted dice, o sea, puede que, por ejemplo, por parte de un endocrino diga que sí tiene ovario poliquístico, pero por lo que encontré en la ecografía y por la oligamenorrea, sin embargo, no tiene signos de hirsutismo. Pero entonces ahí no se descartaría, pues que no lo tuviera, o sea, como usted dice, o sea, puede tener el síndrome ovario poliquístico sin el hirsutismo y todo eso que usted dijo. No, doctora. Acuerde, aquí, mira, ahí mismo están los tres criterios. Yo tengo que Sí. tener los tres criterios. Lo que pasa es que el hirsutismo no es el único criterio de hiperandrogenismo o de hiperandrogenemia. Ujú. Yo puede que la paciente, pues como el hirsutismo a veces es difícil de definir, puede ser una señora que usted es una paciente que le diga, no, doctor, yo siempre he sido velludita, mire los brazos, las patillitas, siempre he sido velludita. Entonces usted dice, bueno, parece que no tiene hirsutismo así como de reciente aparición, pero usted le puede tomar la testosterona total y libre y salirle elevadas. Esa es una hiperandrogenemia. Entonces, para yo diagnosticar síndrome ovario poliquístico, tengo que tener los tres criterios. ¿Cuáles son los tres criterios? Hiperandrogenismo, que se me puede manifestar por hirsutismo, por acné o alopecia, y o hiperandrogenemia. Estos son los exámenes de sangre que yo le tome a la paciente. Entonces yo puedo tener una paciente que no tenga hirsutismo así muy marcado, pero puede tener las testosteronas elevadas. Entonces yo ahí digo, esta señora tiene hiperandrogenemia. No tiene hiperandrogenismo, es que hiperandrogenismo es la manifestación clínica. No, no la tiene, pero sí, mire, tiene elevada la testosterona. Ah, no, no tiene. Entonces no puedo pensar en ovario poliquístico. Si no tiene hirsutismo, no tiene acné, no tiene alopecia y las testosterona y todos los andrógenos están normales, no tiene hiperandrogenismo. Perdón, no tiene ovario poliquístico. Tiene una menorrea, ¿por qué? Ah, puede ser porque sea hipotiroidea, puede ser porque tenga hiperprolactinemia o esté planificando, que la planificación me puede dar ovarios poliquísticos, ¿sí? Entonces, no tiene ovario poliquístico porque no tiene los tres criterios. Entonces, los tres criterios son el hiperandrogenismo o hiperandrogenemia, la disfunción ovárica que puede ser por oligoanovulación y oligoamenorrea o amenorrea, o los ovarios poliquísticos por ecografía, pero ovarios poliquísticos por ecografía bien medidos, más de 12 folículos que midan de 2 a 9 milímetros. Y la tercera causa de los estudios que yo le voy a mandar para mirar que no vaya a haber otras causas de hiperandrogenismo. ¿Queda claro, mi doctora? Sí, sí, doctor, muchas gracias. Bueno, listo. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, los tres criterios. Entonces, el tercer criterio, los dos primeros ya nos quedó claro, tiene que tener signos. El tercer criterio, ¿qué debo excluir? Entonces, necesito excluir deficiencia de 21 hidroxilasas. Para excluir eso, ¿qué examen debo hacer? ¿Qué examen debo hacer para saber que la Creo que paciente no... medir la 17 de hidroxiprogesterona, ¿no? Exactamente. Entonces, debo medir 17 hidroxiprogesterona, que es un precursor del paso siguiente, ¿sí? Entonces, se me va a estar alto porque no tengo la enzima que me convierte esa 17 hidroxiprogesterona. Entonces, ese es lo primero. ¿Cómo hago para saber si tiene un tumor productor de andrógenos la paciente? Entonces, ¿qué exámenes le pido? Pues, la ecografía, la ovárica, pues. No. Los ¿Verdad? niveles de testosterona, ¿no, doctor? Sí, Es de mayores
Que estén mayores a 2 nanogramos por... Eh, exacto. Entonces, para tumores productores de andrógenos tengo que tener testosterona total y testosterona libre. Entonces, miren cuántos exámenes llevamos para una paciente con ovario poliquístico. Los primeros, prueba de embarazo, TSH y prolactina. Los segundos, 7-hidroxiprogesterona, testosterona total, testosterona libre. Ahí vamos. Entonces, para una paciente, para yo descartar el ovario poliquístico, voy en esos 6 exámenes. Lo otro, bueno, esto sí es preguntarles y que no esté consumiendo drogas anabólicas o androgénicas. Síndrome de Cushing. ¿Qué le tengo que medir para saber si tienen un síndrome de Cushing? De cortisol. Correcto, el cortisol, que cuando ustedes miran cómo mide el cortisol, uno lo puede medir por la mañana y por la noche en una muestra de sangre, pero uno tiene que saber que el cortisol tiene un ciclo circadiano. O sea, hay momentos en que está alto, hay momentos que está bajo, entonces por eso siempre hay que tomarlo en una hora determinada en la mañana y en la tarde para ver si esos son los niveles donde debe estar alto. Pero el examen más exacto para eso es medir cortisol en orina de 24 horas, porque ahí sí recolecto todo el cortisol durante 24 horas, entonces no se me afecta por el famoso ciclo circadiano que tiene el cortisol. Entonces, agregado a los exámenes que le hemos tomado, hay que pedirle un cortisol en orina de 24 horas a la paciente. Y pues lo que ya le habíamos pedido antes, TSH y prolactina, que debo también tomar ese TSH y prolactina. Entonces, cuando ya hago estos, ustedes ya vieron 7, 8 exámenes y todos me salen normales, que no tienen ninguna causa, y a eso le asocio que la paciente tiene disfunción ovárica y tiene hiperandrogenismo, entonces ahí es donde yo digo, esta paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico. ¿Listo? Siempre llegaba un momento en que uno pensaba, bueno, eso es bueno, la mujer se ahorra 4 meses de toallas con lo caras que están y todo eso, pero no hay mayor problema y resulta que no. Se sabe que el síndrome ovario poliquístico tiene unos riesgos para la paciente. Entonces, acuérdense que les hablé de que aunque no había una producción excesiva de estrógenos, sí la había producción de estrógenos, digamos en poca cantidad, pero esa poca cantidad va al útero y me está estimulando al endometrio. Entonces el endometrio está creciendo, creciendo y creciendo. ¿Qué es lo que me hace que ese endometrio no crezca y que se caiga y produzca la menstruación? La presencia de progesterona, que es lo que no tiene la paciente con ovario poliquístico. Entonces, al no tener el efecto opositor de la progesterona, pues el endometrio sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, uno de los riesgos que tiene la paciente Doctor. Hola. ¿Será que al doc se le cayó? Parece que sí. ¿Aló? ¿Me están escuchando ahora sí? Sí, doctor, ahora sí. Ya, doctor. Sí, doctor. Como que el internet como que se afectó algo. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, aprovechando aquí un momentico que se nos cayó el internet y me permite, esto es lo que les voy a mostrar de lo que ocurre en la resistencia a la insulina. ¿Sí? Esto es lo que pasa en los receptores de membrana de las células que tienen que ver con la insulina y el azúcar. Entonces, el receptor de insulina es un dímero. Tiene una subunidad alfa, ¿sí? Que ustedes ven aquí en el lado izquierdo. Ahí se pega la insulina.
cuando la insulina se pega al receptor alfa, la SUNIA beta tiene un cambio conformacional y se fosforila. Al fosforilarse, esas fracciones se liberan y van y buscan unas sustancias que se llaman sustrato de receptores de insulina, que son del tipo 1 al tipo 6. Activan estos sustratos, estos IRS1, y estos IRS1 van a unas vesículas que contienen los GLUT4, hay desde GLUT1 hasta GLUT4, pero en las células que tienen que ver con la insulina es principalmente GLUT4, y estos GLUT4 se liberan de esas vesículas y van a la pared celular y se vuelven transportadores de glucosa. Entonces, este es el mecanismo celular de la acción de la insulina. Entonces, siempre la insulina viene acá, estimula, desenlaza todo este proceso y se pegan los GLUT4 a la pared y esto permite la entrada de azúcar. ¿Qué es lo que se ha visto en la resistencia a la insulina? Que a pesar de que la insulina se pegue, la SUNIA beta no se fosforila igual. Y entonces hay una menor fosforilación, y al haber menor fosforilización hay menor producción o menor estímulo de los sustratos de receptores de insulina, los IRS1. Y al no haber mayor estímulo sobre estos, pues obviamente no hay su acción sobre las vesículas y hay menor liberación de los receptores que permiten la entrada de glucosa. Entonces eso es lo que se ha visto, y en las pacientes con problemas genéticos hacen que los genes que se expresan en estas células expresen este defecto en la fosforilación de la SUNIA beta. Entonces esto es lo que pasa y esto es lo que lleva a la resistencia a la insulina. Bueno, volviendo a nuestro problema del ovario poliquístico, entonces hablábamos del riesgo del cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque la paciente con ovario poliquístico tiene una producción continua, en menor cantidad, pero continua, de estrógenos. Y estos estrógenos me van y me estimulan el endometrio y el endometrio sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y como la paciente con ovario poliquístico no tiene progesterona, que es la que actúa en contra de los estrógenos para que el endometrio no crezca más, entonces no hay quien pare ese endometrio y sigue creciendo y es lo que me puede llevar al riesgo de cáncer. Como hay una resistencia a la insulina, ¿sí? Pues ya les expliqué, la resistencia a la insulina me puede hacer que la paciente termine diabética también, porque ustedes saben que uno de los mecanismos de la diabetes es la resistencia a la insulina. Y con esa liberación de ácidos grasos libres que hay dentro de la fisiopatología, también se me puede dar una dislipidemia en la paciente. Y ustedes saben que dislipidemia más diabetes me pueden convertir un síndrome metabólico que tiene como peligro cardiopatías isquémicas. Y además la obesidad me lleva a problemas de apnea obstructiva del sueño, que también ustedes saben que me puede llevar a que la paciente se torne hipertensa y me ajuste la tríada del síndrome metabólico. Entonces, estos son los problemas, o digámoslo así, complicaciones de las pacientes con síndrome ovario poliquístico. Bueno, ¿preguntas, inquietudes hasta allí? Bueno, como dicen, el silencio otorga. Bueno, entonces entramos a la parte del tratamiento. Entonces ya vimos que como esto es un síndrome, no tengo tratamiento curativo, no tengo la varita mágica para curar el síndrome ovario poliquístico. Entonces el tratamiento se basa en mejorarle los problemas que consulta la paciente. Entonces vimos que una de las cosas que consultaban era por los problemas de hirsutismo y acné. Entonces el hirsutismo y acné es una especie de, pues es síntoma de un hiperandrogenismo. Entonces, ¿cómo trato esto? Entonces, la droga de elección inicialmente para el hirsutismo y el acné son los anticonceptivos orales combinados. Anticonceptivos orales combinados que ustedes saben que se componen de estrógenos y de progestágenos. ¿Qué función van a tener los estrógenos? Pues acuérdense que los estrógenos en cantidades altas
me hacen un feedback negativo sobre las gonadotrofinas. Entonces, cuando yo doy anticonceptivos, esos estrógenos van a la hipófisis y bloquean tanto la FSH como la LH, pero pues la FSH ya está casi bloqueada, entonces el efecto sobre la FSH es casi nulo. Entonces lo que busco con los estrógenos es que me suprime la LH. Y cuando yo suprimo la LH, pues la LH me deja de estimular las células de la teca y por tanto me disminuye la producción de andrógenos ováricos. A la par, los estrógenos, pues se sabe que van al hígado y estimulan la producción de proteínas. Y dentro de ese estímulo de proteínas están las globinas transportadoras de hormonas sexuales. Entonces, los anticonceptivos, los estrógenos principalmente, tienen esos dos efectos. Me paran la producción de andrógenos por el ovario porque me suprimen la LH y me ayudan a producir globina transportadora, con lo cual disminuyo la fracción libre de andrógenos, que son los que me afectan los órganos blancos. Entonces son las dos funciones. Y con eso, al disminuir la producción de andrógenos tipo testosterona, me va a disminuir la dihidrotestosterona y el efecto sobre los folículos pilosos. La otra droga, que es los progestágenos, realmente la función de los progestágenos aquí es darle progestágenos a una persona que no la está produciendo. Y esto me ayudan a ¿qué? A antagonizar el efecto de los estrógenos. Entonces aquí, cuando yo suspendo la cajita de anticonceptivos, cuando se termina la cajita, se acaban los estrógenos y la progesterona y entonces el endometrio se cae y hay menstruación. Esto también me sirve como tratamiento, como vamos a ver más adelantico, de la amenorrea. Entonces, con esto, yo logro que el endometrio no se me crezca tanto y no me vaya a producir cáncer de endometrio. Entonces, con los anticonceptivos orales estoy tratando el hirsutismo y el acné y también la oligo o la amenorrea y trato también el riesgo de cáncer de endometrio de estas pacientes. Pero lo que yo les decía a ustedes, acuerden que la progesterona, como vimos por allí, se puede convertir en testosterona. Entonces, hay unos progestágenos, hay unas drogas progestágenos, principalmente el acetato de medroxiprogesterona, la progesterona micronizada, que son androgénicas. Entonces, yo tengo que usar progesteronas no androgénicas, progesteronas que tengan bajo riesgo de producir andrógenos. Y esos progestinas son la norgestina, el desogestrel y la drosperinona. Entonces, ustedes han visto esta drosperinona, es una de las progestinas que están ahora en los anticonceptivos de última generación. Entonces, me ayuda muchísimo para el problema de los del hiperandrogenismo en la paciente con ovario poliquístico. Estas progestinas yo las puedo usar combinadas con los anticonceptivos orales, pero cuando yo uso anticonceptivos combinados orales, acuérdense que la paciente, así lo quiera, no va a quedar en embarazo. Entonces resulta que muchas veces viene a uno la paciente que quiere quedar en embarazo. Entonces, si yo le doy anticonceptivos orales combinados, pues no va a poder quedar en embarazo. Entonces, uno muchas veces no usa los anticonceptivos orales combinados, sino que usa solamente la progestina, buscando ¿qué? Evitar que haya la hiperplasia endometrial y el cáncer de endometrio. Y colocando a menstruar a la paciente. Entonces, esas progestinas, para ese tipo, para esa forma, la uso sola, solo progestina, y lo doy los últimos 15 días del ciclo, como remedando la fase lútea. Entonces acuerden que tenemos las 2 primeras semanas fase folicular, la ovulación, y las 2 semanas siguientes la fase lútea progestacional. Entonces lo que yo hago en las 2 últimas semanas, le doy progestágenos, luego lo suspendo y la paciente pues va a menstruar si no ha quedado en embarazo. En cambio, si ha quedado en embarazo, pues al quitar la progesterona no menstrua porque la paciente está en embarazo. Entonces el uso de las progestinas solas me va a ayudar a evitar el cáncer de endometrio, voy a tratar la amenorrea y no tengo problemas de si de pronto la paciente queda en embarazo espontáneamente, no voy a impedir su embarazo si por esta vía usando solo las progestinas solas.
Hay otras drogas, como son los que consideran antiandrógenos, que también me ayudan para la parte del hirsutismo y el acné. Y entonces aquí ustedes, yo creo que esta ya la han oído nombrar, el acetato de ciproterona, ¿sí? Este acetato de ciproterona se une a las 5-alfa-dihidrotestosterona. Entonces, esta es la hormona que actúa sobre el folículo piloso para que crezca el vello. Entonces, la acetato de ciproterona tiene un efecto sobre la dihidrotestosterona. Entonces, son drogas que nosotros podemos usar también como anticonceptivos orales. Ustedes van a oír, yo creo que ustedes conocen el famoso Diane 35, que el Diane 35 es etinilestradiol más acetato de ciproterona. Entonces, se puede usar mucho a la gente que desea planificar, no quiere caer en embarazo, que de pronto tiene hirsutismo o acné, nos sirve mucho por su acción como un antiandrógeno sobre la dihidrotestosterona. Otras drogas que son contra los andrógenos es la espironolactona, que ustedes saben que es un diurético ahorrador de potasio, y que se puede usar en combinación con los anticonceptivos para hacer un mayor efecto sobre el hirsutismo y el acné. Hay una droga que es el flutamide, que ese ya realmente nosotros usamos muy poco, ese es del resorte de los dermatólogos, ¿sí? Que es muy efectivo contra el hirsutismo, pero tiene un problema y es que puede producir un daño hepático. Entonces, al darlo tiene unos riesgos que debe uno considerar. Otras drogas que puede uno usar para el acné y el hirsutismo es el finasteride, ¿sí? Que el finasteride es un inhibidor competitivo de la reductasa que convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Entonces, al inhibir esa enzima, la testosterona no se puede convertir y por lo tanto no actúa sobre el folículo piloso. Y otra droga como la hidrocloroflornitina, ¿sí? Inhibe también una aromatasa que tiene que ver con la producción del folículo piloso, por lo tanto, al inhibirla va también a actuar sobre el problema del hirsutismo. ¿Preguntas allí sobre el manejo de ese hirsutismo? Sí, cuente. Pues que no escuché bien esa parte. Digamos que si la señora dice que quiere que pues, la paciente dice que quiere quedar embarazada, entonces los progestágenos son solo en los últimos 15 días del ciclo. Sí, claro. Si yo le doy los anticonceptivos, le voy a hacer a planificar, la voy a poner a planificar. Entonces, si yo solo doy progestágeno en las 2 últimas fases del ciclo, si la paciente ovula y queda en embarazo, no voy a afectar la ovulación ni el embarazo, ¿sí? Porque la progesterona ya es después de que hay ovulación y después de que se supone hubo fecundación. ¿Ya? Listo, gracias. ¿Sí? ¿Le queda claro? Sí. Bueno, sí, cuente, doctor. Doc, dentro de los tratamientos planteados para el hirsutismo, ¿cuál es el que usted pues, en su práctica clínica utiliza? El que yo más utilizo es el Diane 35, doctor, o sea, la ciproterona, ¿ya? Si con la ciproterona no me mejora, me toca y la mando después de hacerle todos los estudios, porque ahora vamos a ver que hay una droga que también es muy buena, más adelante la voy a mostrar, que es muy buena para todos los problemas del ovario poliquístico. Pero si es solamente el hirsutismo y con el Diane 35 y con esta otra droga que ya les menciono, no mejora, pues más bien la mando al dermatólogo para que le haga alguna otra cosa para el hirsutismo como tal. ¿Sí? Ya sea que le mande una máquina a afeitar o alguna cosa de esas, pero sí. Entonces, hasta donde yo llego en cuanto al manejo del hirsutismo es confirmar si tienen un ovario poliquístico, darle tratamiento al ovario poliquístico con la otra droga que ya les voy a decir, y entonces, es hasta donde yo llego allí. La mayoría con eso mejora la parte del hirsutismo, ¿sí? Pero si no mejora ya la paso porque, por ejemplo, estas otras drogas que yo le menciono, el finasteride, de eso tiene unos efectos laterales peligrosos. Entonces uno se puede poner a pensar, ¿voy a cambiar un hirsutismo por un daño hepático? No es como muy buen cambio. Entonces más bien es que si no mejora, entonces ya la paciente se haga sus cosas estéticas para el hirsutismo. Ustedes saben que ahora los cosmetólogos y todos tienen todo, láser y no sé qué, para
para lo de la depilación. Entonces, a veces es mucho mejor, pero le digo, yo no llego sino hasta allí, hasta el uso de la ciproterona y de la otra droga, pero si ya de ahí para allá no mejora, o la mando al dermatólogo para que le haga otro tipo de acciones al hirsutir. ¿Listo? Ok, muchas gracias, Doc. Sí, señor. Bueno, la otra causa de consulta, la oligoamenorrea y la menorrea. Aquí, esta oligoamenorrea es porque la paciente no ovula. Y no ovula por lo que hemos hablado y lo hemos visto en la parte del síndrome ovario poliquístico. Pero digamos, este es el punto más importante y lo que más puede uno hacer por la paciente, ¿sí? Que es la disminución de peso. Entonces, es muy, muy, muy importante que ustedes lo tengan en mente. Recuerden, estamos hablando de unas normas. Este también es una norma muy, muy importante. Paciente con ovario poliquístico y obesa tiene que bajar de peso. Pero no es que yo quiera, no es que si quiere o no. No, tiene que bajar de peso porque esa es la medida más importante y que uno puede hacer para mejorar el ovario poliquístico. Hay estudios que muestran, no necesita volverse una Barbie, pero con que vaya rebajando 1, 2, 3 kilos de peso, esa rebaja me mejora el síndrome ovario poliquístico y muchas veces me mejora los ciclos menstruales. Entonces, necesito que tengan ustedes en mente, en la cabeza como norma, hay que hacer bajar de peso a la paciente. Pero es sí o sí. Si usted no hace adelgazar a la paciente, no va a haber poder humano. Le toca estar tomando drogas toda la vida para normalizar su ciclo menstrual y todo eso. Entonces, una de las acciones más importantes que podemos hacer nosotros como médicos es disminución de peso de esta paciente, ¿sí? Entonces, cuando la paciente disminuye de peso, cambia su estilo de vida, disminuye los niveles de andrógenos y la resistencia a la insulina. Y cuando mejora la resistencia a la insulina, entonces vuelve a ocurrir la ovulación y se vuelve a normalizar el ciclo menstrual. Entonces, por eso les digo, es fundamental, eso lo tenemos que tener muy claro en la mente y hacérselo saber a la paciente. Si no baja de peso, no hay forma de hacer nada, ¿sí? Le toca estar tomando drogas y drogas de por vida. Y el día que suspenda la droga, a los meses va a estar otra vez con sus problemas de ovario poliquístico. Entonces, es muy importante. Lo mismo que yo les decía, podemos usar progestinas o contraceptivos orales dependiendo del deseo de embarazo de la paciente. Si desea embarazarse, entonces solo damos progestina en las últimas 2 semanas para que la paciente menstrue. O si no desea embarazo, entonces usamos los contraceptivos orales que tienen un mejor efecto sobre el ovario poliquístico. Y aquí viene la otra droga. Entonces, y es hoy por hoy la droga de elección para el tratamiento del síndrome ovario poliquístico. Y son las drogas que disminuyen la resistencia a la insulina, que sensibilizan las células y que mejoran la acción de la insulina y la entrada del azúcar. Entonces, dentro de estas hormonas, dentro de estas drogas, pues la más conocida es la famosa metformina, que es una biguanida, se usa en dosis de 500 a 2500 miligramos cada 8 horas. Las funciones que hace esto es que disminuye la producción de glucosa por el hígado, disminuye la concentración de insulina porque mejora su sensibilidad y tiene una acción directa sobre las células de la teca y disminuye la producción de los andrógenos. Entonces, por eso les digo que hoy por hoy es la droga de elección en el tratamiento del síndrome ovario poliquístico. Otro tipo de hipoglicemiantes orales son las tiazolidinedionas, principalmente la pioglitazona, que es dosis de 15 a 30 miligramos y que tiene efectos muy similares a la metformina. Entonces, ¿cuál es la acción que hace la metformina? Entonces, regula la secreción de LH, no se sabe cómo o por qué, pero disminuye la producción de LH, la regula, disminuye la formación de glucosa por el hígado, o sea, la gluconeogénesis, y aumenta la producción de globulinas transportadoras de hormonas sexuales.
que como les digo, es uno de los efectos que uno ve en el ovario poliquístico, que disminuye la producción de estas globulinas. Disminuye la oxidación de los ácidos grasos libres, que acuerden que es uno de los problemas que tiene, y aumenta el uso de glucosa a nivel intestinal. Mejora la resistencia a la insulina, entonces permite que haya mayor entrada de glucosa a los tejidos periféricos. En el adipocito aumenta la entrada de glucosa, lo que me disminuye la hiperglicemia y el estímulo de mayor producción de insulina. Y a nivel adrenal disminuye la producción de los andrógenos adrenales, así como en el ovario disminuye la producción de andrógenos, aunque también disminuye la producción de estrógenos. Pero nos ataca uno de los problemas importantes en la enfermedad. Entonces, aquí hay una tabla que podemos ver los múltiples drogas, los anticonceptivos orales, los antiandrógenos, los glucocorticoides, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los de la ornitina de carboxilasa, antiestrógenos, biguanidas y tiazolidinionas, y vemos que esos dos son las drogas que más actúan sobre todos los problemas, sobre el acné y el hirsutismo, sobre la oligoamenorrea, me inducen la ovulación y me disminuyen la resistencia a la insulina. Entonces ustedes ven que es por eso les digo, la droga de elección para el tratamiento del síndrome ovario poliquístico. Bueno, doctores, preguntas.